Bienvenidos a la séptima temporada del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada nos vamos a dedicar a conversar con investigadores de distintas universidades del país que forman parte de la mesa de trabajo en envejecimiento de las universidades estatales del país sobre envejecimiento y adultos mayores. En este capítulo en particular vamos a conversar con la doctora Marianne Lutz de la Universidad de Valparaíso y el doctor Manuel Rey de la Universidad de Atacama. Ellos son especialistas en nutrición y también en actividad física, el doctor Rey. Para conocer más sobre estos temas en adultos mayores, acompáñenos a este capítulo en Más Conocimiento. Muy buenas, soy Manuel Rey, soy nutricionista. Desde el 2009, lo que es hasta el 2017, estuve trabajando en la Universidad de Alicante, lo que es en España, como profesor asociado. Desde el 2017, lo que es hasta la actualidad, estoy trabajando lo que es como investigador asistente en la Universidad de Atacama, específicamente en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos trabajando en la línea de investigación de enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso, obesidad, diabetes, síndrome de Down y enfermedades cardiovasculares. Y coordino el núcleo de actividad física y envejecimiento en la mesa de envejecimiento, que está dirigida por el doctor Iván Palomo, con la compañera lo que es Mónica Quiro. Doctor Manuel Rey, gracias Manuel por aceptar la invitación de Campus TV, de Universidad de Talca, en el programa Más Conocimiento, en el contexto de la séptima temporada del programa, que en su totalidad va a estar dedicado a la mesa de trabajo envejecimiento de la red de universidades estatales. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Iván López, por vuestra invitación. Es un placer colaborar con el programa, lo que sí, con el grupo de envejecimiento. Es una buena instancia para tener una buena conversación y ampliar información sobre este área temática. Bien, gracias. Bueno, es evidente, no es necesario que diga que el doctor Manuel Rey es español, ¿ya? Y él es, el acento lo indica, por cierto, él es nutricionista de profesión, tecnólogo de alimentos y además luego doctorado con especialización en nutrición deportiva, en infancia, adolescencia también. Es profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama y en alguna etapa de su vida ha trabajado en clínica, en consultorios, durante aproximadamente 10 años, y ahora también dentro del contexto como académico en la Universidad de Atacama, investiga y por lo tanto publica en revistas de corriente principal, revistas científicas, y también realiza presentaciones en congresos científicos. Manuel, entrando en materia, y en el contexto de pandemia que estamos viviendo, en el contexto de adultos mayores, se presta para consultarte si hay algunos factores del ámbito de la salud que determinan una mayor probabilidad en los adultos mayores para contagiarse con el SARS-CoV-2, es decir, desarrollar COVID-19. Bueno, parece ser que aquí nos encontramos ya con la indicación de enfermedades crónicas no transmisibles, ya la Organización Mundial de la Salud ya se indicó de que la obesidad y la diabetes era un hándicap muy importante a tener y desarrollar patologías y agudizar problemas de salud importantes. Pues parece ser que en un estudio lo que realizado entre enero y febrero de este año, lo que es en el hospital de Wuhan, se analizaron lo que es el perfil de composición corporal de las personas contagiadas
identificaron que la mayoría tenían lo que es exceso de peso. Entonces, este es un hándicap que creo que es importante. Se necesita corroborar con estudios con más cantidad lo que es de población, porque la cantidad de población era de más de 100 pacientes, pero no obstante, lo que es muy probablemente lo que es estudios posteriores darán la razón de que pues las personas lo que es de adultos mayores que tengan lo que es exceso de peso tienen más probabilidad de ser contagiados con situaciones sintomáticas, es decir, que no sea lo que es un paciente, lo que es que sea un paciente que tenga síntomas y que con lo cual pues sufra todos los problemas de este virus. Manuel, a propósito de esos antecedentes que entrega, ¿tú tienes información sobre cuál es el estado de salud de la población chilena a propósito de algunos estudios que se hayan realizado en los últimos años y particularmente en los adultos y adultos mayores? Sí, referente a lo que es a este tema, era muy importante lo que es el hecho, conforme ya estuvimos comentando, el interés que podía causar esta temática, el hecho de posicionarnos en qué situación está la población chilena hoy por hoy. La última encuesta nacional de salud de Chile de 2016-2017 se pudo observar cómo en adultos mayores más de un 30% padecen lo que es obesidad, más de un 70% hipertensión o sospechosos de hipertensión y más de un 30% lo que es diabetes. Estos son mensajes claros que los adultos mayores pues quizá no están teniendo la calidad de vida que sea más aconsejable. En función a esto, hay un detalle muy importante relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles que había comentado antes, es que el perfil de sedentarismo es muy elevado. Es muy interesante esta encuesta que realizó lo que es Chile, que se realizó a nivel nacional en Chile, porque no solo analiza la situación de 2016-2017, sino que analiza en retrospectiva una comparativa con 2009 y 2010. Esto identifica de que más del 90% de los adultos mayores que fueron analizados tienen un comportamiento sedentario. ¿Qué define por comportamiento sedentario? Se define como un adulto mayor que no llega a realizar 3 veces a la semana un ejercicio físico continuado de 30 minutos, que no es mucho, 30 minutos. 30 minutos, Pues no, 30 minutos no es poco, ¿eh? No, o sea, pero que no es, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor ir a comprar y dar una vuelta de una persona que puede estar jubilada y intentar cambiar la actividad que podía tener de ir antes al trabajo, pues por una actividad física. Esto hoy por hoy no se está realizando a nivel general. Y en específico, en concreto y relacionado con esto, en la encuesta nacional de consumo lo que es alimentario, en la ENCA, en 2014, la última, nos identifica que especialmente los sectores de población con menor nivel socioeconómico y los que viven en áreas rurales, pues tendrán una alimentación menos saludable, con el consumo de alimentos más energéticos, menor consumo de legumbres, como lentejas, garbanzos o porotos, o menor consumo de alimentos protectores, como pescado, frutas, verduras o similares. Y en ese contexto, Manuel, ¿qué recomendaciones se le podría hacer a los adultos mayores y a las personas que viven con adultos mayores en el caso de que ya tengan algún nivel de dependencia, digamos? Sí, en este caso estaba en la línea de intentar ver cómo se puede mejorar la información referente a los adultos mayores que son sensibles a ser contagiados por este virus, pues podíamos tener dos caminos o líneas unidas muy interesantes. En primer lugar, intentar frenar el aumento de peso corporal, relacionado, por supuesto, a lo que es con grasa corporal. Es decir, que si el adulto mayor hace
ejercicio físico aumentará la masa muscular, entonces con lo cual en ese sentido ese es un aumento bueno, no es un aumento malo. Y específicamente en ese sentido, como el hecho de estar en casa y no poder salir frecuentemente, a lo mejor a los parques, a conversar con los amigos, o a jugar al bingo, que muchas veces les gusta ir a sus locales sociales a jugar a ese tipo de deportes y a bailar, por ejemplo. Pues en este caso, el tema de realizar actividad física, vamos a comentar una serie de puntos que se han visto que pueden ayudar a mejorar el equilibrio o la salud mental y física de este tipo de sujetos. Manuel, antes de pasar a una próxima pregunta que tengo ahí registrada, ¿qué crees tú a propósito del confinamiento que, bueno, todos te estamos, digamos, llevando, pero particularmente hay un mayor confinamiento en los adultos mayores, digamos? ¿Crees tú que si el adulto mayor o los adultos mayores que están confinados, antes no estaban confinados, no eran jóvenes, pero no estaban confinados, es decir, hacían estas actividades de ir a comprar, salir, ir al parque, ir a ver los amigos, etcétera, etcétera, ir a ver los hijos, los nietos, lo que sea, versus ahora que están confinados? ¿Cuál crees tú que puede ser el efecto? ¿Es un efecto positivo o negativo, en primer lugar, el estar confinado para los adultos mayores? Es importante que tengamos claro que el tema, siempre el concepto de adulto mayor es algo que se identifica sobre todo en ese sentido, si va a necesitar ese tipo de población, va a necesitar algunas ayudas especiales o tiene cambios a nivel corporal y ese tipo de cuestiones. De por sí le llamamos adulto mayor y a lo mejor no, con el tiempo no, a lo mejor el nombre pueda cambiar, ¿no? Porque algunos, o sea, muchas veces mis padres son de 65, 67 años y son personas, yo los considero jóvenes, porque hacen prácticamente muchas actividades, como en el campo, pues cortan el césped, hacen muchísimas actividades que a lo mejor verdaderamente no es una persona que no sea, o sea, es válida y se mueve por su propio pie. En específico, lo que es de esto, el hecho lo que es de estar en ese tipo de situación normalmente suele ser negativo, porque suele ser negativo a nivel de relación social, por el hecho lo que es de que ellos pierden su contacto con sus amigos, que normalmente lo que es en ese sentido les hace obligar para tener contacto con ellos que deban de salir frecuentemente lo que es de casa. Y eso normalmente en ese sentido, pues siempre esa ruptura de esa dinámica de salir fuera de casa es una situación que se ve bastante negativa. No sé hasta qué punto eso se ha podido demostrar científicamente. En España tenemos un dicho que en el momento que el adulto mayor deja de salir fuera de casa, empiezan a venir, las enfermedades normalmente se agudizan más. Y la persona normalmente ya no tiene las ganas de salir y no dura tantos años como la persona que tiene un nivel de actividad social bueno. Normalmente nosotros tenemos este concepto. En ese sentido, el hecho lo que es de relacionarse con personas y ayudar a lo mejor a los nietos a llevarlos al colegio, el hecho lo que es de ir a la compra y ser autovalente y que ellos mismamente se puedan defender en su día a día, creo que es algo muy positivo y que habrá que estudiar digamos, en la vuelta a la normalidad, entre comillas, que podamos tener hasta que no aparezca la vacuna, ver la posibilidad como nuestros adultos mayores con ciertas protecciones pues puedan al menos recuperar parte de ese estilo de vida. A lo mejor sí que no todo, probablemente lo van a poder recuperar, pero al menos parte para que estas personas no estén aisladas en casa. Nosotros en España, y he visto en las noticias igual lo que es en Chile, que hay algunos adultos mayores que han fallecido solos en casa. O sea, son situaciones dramáticas y que muchas veces a lo mejor los hijos están lejos y no hay un contacto muy fluido con los vecinos y
finalmente a los días se entera, finalmente uno tiene noticias que esta persona ha fallecido por este tipo de virus. Gracias, Manuel. Ahora, estando el adulto mayor en esta etapa confinado, pero en una etapa anterior y posterior, esperemos, eso no va a ocurrir, ¿qué sugerencia darías tú a profesionales que tienen que ver, que a veces están en los consultorios o en los CEFAM, como se llama acá en Chile, ¿ya? Que son kinesiólogos a veces, son profesores de educación física, son enfermeras? ¿Qué indicaciones desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la actividad física, deberían entregarle a los adultos mayores? Pero es importante en este sentido de que lo primero que quizá el hecho lo que es de realizar una visita a lo que es a domicilio podría ser una opción bastante válida para que esta persona lo que no tenga una alta probabilidad lo que te contagio. Y en función de esto, hay una serie de recomendaciones muy específicas para que ellos en ese sentido tengan el mayor éxito de adherencia, que este tipo de pacientes tenga una mejor calidad de vida en esta situación de cuarentena. En primer lugar, es recomendable tener la pirámide, la base de la pirámide digamos, de enfrentar esta situación tendría tres piernas, por decirlo de alguna manera, tres vértices. Podría ser la dieta, la actividad física y el sueño. ¿Vale? El sueño también es una situación muy importante que se está viendo lo que es hoy en día. Mira. Los adultos mayores suelen dormir menos. Entonces, lo interesante es de 6 a 9 horas. Será un perfil de variación aproximado de 6 a 9 horas. Lo más recomendable. El tema lo que es de llevar cuidado con la dieta y actividad física, que vamos a comentar ahora después, es importante de una manera muy específica. Por ejemplo, lo que es en la dieta, en ese sentido es importante el hecho de, por ejemplo, un mayor consumo de frutas, verduras, también, por ejemplo, en específico, hidrato de carbono, o azúcares, como queramos llamarlo, lo que es que sean de una calidad buena, como puedan ser los que nos encontramos en las legumbres, como garbanzos, lentejas, porotos, arroz integral o fideos integrales, pasta, como queramos llamarlo, la patata. También un consumo, lo que es moderado, lo que es de los aceites, y un consumo más recomendable, sobre todo en la línea de intentar consumir más carnes blancas y con bajo contenido lo que es en grasa y mayor consumo de pescado. Con el tema específicamente, con el tema de la actividad física, es muy importante lo que vamos a comentar ahora, porque en el adulto mayor y sobre todo en esta situación de ejercicio físico, se han visto una serie de recomendaciones que desde el punto de vista del Colegio Americano de Medicina Deportiva y desde el último artículo que se publicó, lo que es ahora, lo que es en marzo, referente a cómo pueden mejorar el sistema inmunitario, vamos a dar ese tipo de recomendaciones. Primero, ¿qué tipo de ejercicios pueden hacer en casa? ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué ejercicios ellos pueden hacer en casa? Sí, por ejemplo, justamente, ¿qué puede hacer la persona mayor, un adulto mayor en casa? Que no necesariamente es una casa grande, no necesariamente. O sea, ¿cuál es la actividad mínima que sería recomendable? Sí, por ejemplo, podría ser muy positivo el hecho de a lo mejor tener una disponibilidad de una cinta o una bicicleta estática. Eso sería lo ideal. Pero vamos a comentar un escenario en que en el adulto mayor no tenga estas opciones, ¿vale? En el caso que los tenga, los aprovechamos. Inclusive el que tenga una bicicleta se puede poner un rodillo y entonces eso permite que pueda utilizar esa misma bicicleta lo que sea en casa. Pero bueno, vamos a manejarnos en un escenario más desfavorable, de personas que no tengan estas opciones. En el caso de eso, pues por ejemplo, el hecho de ponerse en medio del living, apartar un poco los muebles para no darse ningún golpe, por supuesto, poner una silla, sentarse, levantarse varias veces. También en ese sentido, intentar subir y bajar escalones. Es muy positivo los que viven en casas, el hecho de subir y bajar escalones puede ser muy positivo, y los que viven en edificios, con sus medidas de protección, por supuesto, subir y bajar escaleras puede ser una opción muy buena
claro está si la escalera tiene la iluminación correcta y que está en unas condiciones que, en fin, que no van a suponer una caída de este adulto mayor, por supuesto. También, por ejemplo, es interesante hacer ejercicios de equilibrio, un poco de baile, si por ejemplo esta persona está viviendo en matrimonio con su pareja o con algún hijo o con algún nieto, pues puede ser muy buena opción el tema de lo que es del baile. Es un ejercicio muy bueno para ellos y no lo toman como ejercicio y es muy positivo. Y luego lo que es aparte de eso, por ejemplo, poner una línea y caminar en recto en el suelo, por ejemplo, seguir los azulejos también puede ser. Es decir, podríamos hacer una serie de lo que es de ejercicios para que en ese sentido sea algo más, digamos, más ameno y menos aburrido. En específico lo que es de esto, en otras condiciones recomendaríamos una intensidad más elevada, pero cuando lo que pretendemos es que el sistema inmunitario esté en su mejor momento para enfrentar el posible contagio por este tipo de virus, vamos a ver que este ejercicio tiene que ser un ejercicio moderado. Eso lo que significa es que es interesante utilizar aparatos para medir esto, como puede ser pues estas pulseras activas, por ejemplo, un pulsómetro, pero si la persona mayor no tiene esto, es que pueda, mientras hace la actividad física, pueda mantener un poco una conversación y no rompa a sudar completamente. Esto sería muy importante en complemento con la duración de 200 a 400 minutos por semana. ¿Vale? Es importante, en total, no por día, a distribuir. Sí, porque si no, nadie se va a sumar, ¿ya? Tiene que ser fraccionado. Sí, es interesante que sea fraccionado. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo con el caso lo que es de mis padres, yo lo que recomiendo mucho es que un ejercicio más potente en tiempo por la mañana y a lo mejor un ejercicio de mantenimiento por la tarde. Es decir, que por la mañana a lo mejor 40 minutos, ¿vale? Si es posible, si se tiene una bicicleta estática, una cinta estática, o si podemos realizar esto de subir y bajar escaleras, 30 a 40 minutos, y por la tarde al menos 20 Manuel, Manuel, te interrumpo un segundo. A ver, pero sí. 40 minutos si es que existe una bicicleta estática, 40 sí. minutos. ¿Ah? Sí, es importante que tengamos claro que los límites, este es importante, por eso he comentado la idea del tema del adulto mayor. Es importante, nosotros por ejemplo cuando salimos en bici, yo el deporte que suelo practicar es en bici porque cuando yo, hubo un momento lo que es de mi vida que iba normalmente lo que es a correr y finalmente lo que es, iba a correr solo y decidí lo que es tener más contacto lo que es con mis amigos, que normalmente ninguno corría. Y entonces me puse con la bici, por socializar, lo que estamos comentando. Y pues nosotros en nuestro grupo lo que de bici ahora no, pero se vienen personas, lo que es un compañero de 67 años y otro de 73, 74 años. Ah, mira. Y hace cosa antes de que fuera lo del virus, uno de ellos llegó a hacer 130 kilómetros en bici. Entonces es importante que tengamos claro Manuel, que no nos limitemos a nosotros. Sí, pero Manuel, mira, seguramente ese amigo tuyo de 70 y tanto y otro 60 y algo, son excepciones, ¿ya? Son excepciones. O sea, pasemos de ese adulto mayor que no hace nada, porque hay adultos mayores que no hacen ninguna actividad física. ¿Cuál es el piso que le podemos pedir? Digamos, lo menos, pero que entre hacer nada y haga algo, ¿qué sería lo bueno que hiciera? Claro, es que la circunstancia esta es lo que hemos comentado. Lo que se recomienda en el artículo de investigación que estábamos comentando es entre 200 y 400 minutos a la semana. ¿Vale? Estaríamos hablando de lo que es que con 30 minutos, 5 días a la semana ya tendríamos 150 minutos. ¿Vale? Con 45 minutos... 30 minutos, 5 días a la semana. Tendríamos ya 150. Y con 45 minutos prácticamente llegaríamos a los 200. Oye, estoy pensando en lo personal. Estoy pensando, oye, ¿qué me falta? Porque yo hago un poco de bicicleta estática,
pero esos tiempos no los hago, entonces voy a tener que aplicarme. Claro, no, es importante que tengamos claro de que probablemente se ha visto incrementado. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda al menos 150 minutos a la semana. ¿Y por qué se ha visto, por qué ha sufrido este cambio, este aumento? Es muy sencillo, porque normalmente aquí estamos eliminando el ejercicio de ir, por ejemplo, todos los días a comprar el pan, o ir al supermercado a comprar un alimento que nos falta. Entonces estamos más sedentarios en casa. Entonces por eso de que se ha sumado y se ha aumentado el tiempo. Yeah. Es este el concepto. Entonces, por ejemplo, combinar los distintos ejercicios que he comentado, por ejemplo, el tema de subir escaleras, el tema de bailar y el tema de hacer en la línea, hacer, por ejemplo, lo que es una línea y que vayamos haciendo y subir y levantar de la silla, pues puede ser perfectamente una opción de hacer 30 minutos en la mañana y 15, 20 minutos por la tarde. Todo eso va sumando minutos ahí. Efectivamente. Lo mejor es hacerlo continuo, pero esta persona que se incorpora y que no ha hecho ejercicio anteriormente, es decir, que no lo ha hecho de manera a propósito, es decir, que a lo mejor se ha hecho actividad física, ha sido el desplazamiento a los sitios, pues en este lugar esta sería lo que es una buena opción. Como estamos hablando específicamente de que es un ejercicio donde va a ser un poco más continuo en el tiempo, se recomienda beber aproximadamente en torno a medio litro de agua 2 horas antes de hacer esta actividad física, porque las personas mayores disminuyen la sensación de sed y suelen beber menos. Yeah. ¿Vale? La persona el adulto mayor que suele, no, como el adulto mayor con perfil que no suele hacer ejercicio, suele beber poco y no les gusta el agua. Entonces yo en estos casos recomendar aumentar la cantidad, si es posible llegar a 400, 500 mililitros de agua lo que es al día antes del ejercicio físico, si es posible llegar a ese punto, y en el caso de que no les guste el agua y necesite un incentivo, hay algunas aguas que tienen sabores, que no tienen calorías pero tienen sabores. Entonces podría ser también lo que es para hacerlo más atractivo. Efectivamente. Yo en este caso, por eso es importante, Iván, que rompamos el estigma de que el adulto mayor a lo mejor no puede. En consulta por ejemplo, un caso muy interesante de una señora de 75 años que llegó a la consulta con las muletas porque tenía problemas de rodillas. Y el traumatólogo le dijo que no le iba a operar aún y no le iba a poner la prótesis. Bueno, pues esta señora, después de 6 meses de tratamiento, que había perdido lo que es 20 kilos, se iba a andar todos los días con señoras de 40 años. Entonces, mira, el cuerpo que tenemos es como el auto. Contra mejor lo trates, más te va a responder. Pero no le pongamos límites, de a poquito. De poco a poco. O sea, no vale, hoy no hemos hecho nunca ejercicio y mañana vamos a hacernos 2 horas. Pero de poquito vamos sumando. También es importante el hecho de lo que si es posible de medir en el tiempo. Que en ese sentido nos pongamos un cronómetro para controlar específicamente que sí que ha pasado ese tiempo en concreto. Para que lo miramos de manera objetiva. Para no autoengañarnos, digamos. Efectivamente. Tener un cierto control. Claro, esto es lo que va a ayudar, va a tener dos factores beneficiosos. En primer lugar, en ese sentido, mejora la autoestima y el ánimo a nivel mental de cualquier persona, sea adulto mayor o no. Y por otra parte, lo que hace que a partir de las 2 semanas que esta persona está practicando la actividad física, disminuye la concentración de leptina, de la hormona leptina. La leptina es la que controla la sensación de hambre. Y entonces esto es muy importante porque nos permitirá llevar más cuidado con la cantidad de alimentos que ingerimos. Porque al estar mucho en casa, la nevera está cerca y la despensa. Entonces, el aburrimiento muchas veces nos puede dar por acudir frecuentemente lo que es a esos lugares y comer más de lo que nosotros queremos o deberíamos.
Manuel, has estado entregando muchas recomendaciones, todas positivas, por cierto, para los adultos mayores y parientes que vivan con esos adultos mayores. A propósito de que hay que consumir frutas y verduras, y está la posibilidad de, uno dice, y esa fruta puede estar en versión jugo, y el jugo está procesado en el supermercado, toma el frasquito, el tarrito o la caja de zumo o jugo, nosotros le llamamos jugo por acá, ¿ya? ¿Es mejor el jugo fresco o el que procesaron en una industria? Bueno, como recomendación siempre es mejor que nosotros hagamos nuestro propio jugo y aunque lo tengamos 2 o 3 días en la nevera, no pierde las vitaminas, tanto como nosotros pensamos. En análisis ya de 5 a 10 años a esta parte se han hecho análisis de vitaminas y no se pierden tan rápido como nosotros pensábamos anteriormente, porque veíamos que el color de a lo mejor del zumo variaba y entonces en este sentido pensábamos que la vitamina se perdía del mismo modo. Esto no es así, esto es falso. Lo que tenemos que hacer es conservarlo, por ejemplo, en la nevera, si puede ser en un recipiente oscuro y que no le dé mucho el sol al abrir la nevera y podemos conservarlo hasta 2 o 3 días. Luego lo echamos en un vaso, lo agitamos porque creará 2 fases, una fase más líquida y otra fase más espesa y ya está y lo podemos tomar. Pero es importante que tengamos claro que siempre es mejor un consumo de la fruta fresca que el zumo, aunque sea natural. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar, el azúcar de la fruta que tiene el jugo, la fructosa, al tomarlo de manera muy rápida, el cuerpo lo recibe como si estuviéramos ingiriendo mucha cantidad de azúcar. Entonces eso da lugar a que no se asimile esa azúcar buena como debiera y se asimile mejor cuando lo tomamos a lo mejor en la mandarina o en la naranja o en lo que queramos de hacernos de jugo, porque podemos hacer jugo también de pera o de otro tipo de jugo. Manuel, acercándonos ya al final de la conversación, ¿alguna recomendación para fines de semana, para la familia en general y para los adultos mayores en particular? Es importante que tengamos claro que cuando la persona que vaya a lo que es hacer la lista de la compra, sobre todo lo que es previo, lo que es a fines de semana o a celebraciones de cumpleaños o momentos especiales, siempre llevemos una lista de alimentos con los tipos de comida que queremos hacer para que no nos salgamos y compremos alimentos que sean altamente más energéticos. En función de esto es recomendable siempre que digamos que los alimentos más energéticos siempre los tomemos más cerca de la mañana, más que de la tarde-noche. Por ejemplo, si queremos tomar una carne de vacuno, pues es menos problemática el hecho de tomarla de cara a lo que es al almuerzo que tomarla de cara a lo que es a la cena. Siempre va a ser más recomendable lo que es eso, porque el cuerpo va a tener más tiempo de digerir ese tipo de alimento que tiene más contenido de lo que es energético y luego lo que es aparte lo que es de utilizarlo en la energía del día a día, que si lo tomamos por la noche y luego lo que es a las 2 horas vamos a estar yéndonos a dormir. Entonces es importante siempre tener una previsión de ese tipo lo que es de aspectos. Y luego también es importante el hecho de intentar llevar cuidado y el no mezclarlo con a lo mejor pues si tenemos un plato altamente energético, no mezclarlo con un dulce que sea muy, muy calórico, ¿vale? O limitar la cantidad de lo que es de ese dulce. Siempre si tomamos una comida, un almuerzo fuerte, siempre a lo mejor es más recomendable un flan, por ejemplo, lo que es un yogur, que a lo mejor una torta. Por ejemplo, puede ser lo que es la opción, lo que es a tener en cuenta. Gracias, Manuel. Manuel, te queremos en nombre de Campus TV agradecer la gentileza tuya de estar compartiendo tus conocimientos en nutrición y actividad física, particularmente con algún énfasis en los adultos mayores y
en este tiempo particular que es de pandemia, en que hay un confinamiento para los adultos mayores en particular. ¿Ya? Gracias por estar con nosotros, Manuel. Nada, gracias por invitarme, ha sido lo que es un placer y nada, encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Venga, chao. Chao. Vamos a conversar con la doctora Marianne Lutz. Ella es químico farmacéutico, magíster en nutrición humana y actualmente es investigadora principal del Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud en la Universidad de Valparaíso. Es profesora titular en la Facultad de Medicina de dicha universidad y su área de trabajo han sido los alimentos saludables y funcionales. Con alguna, especialización en ciertos grupos poblacionales, entre ellos los adultos mayores, y ha evaluado bioactividad en distintos componentes alimentarios y compuestos funcionales derivados de alimentos. Ha participado en varios, liderando proyectos de investigación, ha participado en numerosas publicaciones científicas y también de divulgación, ha participado en capítulos de libros y en los últimos años ha liderado el núcleo alimentación de la mesa de trabajo temática en envejecimiento de las universidades estatales del país. Gracias, Marianne, por aceptar participar en esta séptima temporada del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca, en el contexto de entrevistas que todas las de la temporada van a estar así, asociadas a la mesa de trabajo en envejecimiento de las universidades estatales. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Mucho gusto de estar aquí virtualmente en esta reunión. Bien. Marianne, vamos a conversar durante algunos minutos en el ámbito de la alimentación, por allí, en el ámbito de la fragilidad de adultos mayores, por allí algo de COVID, etcétera. Vamos a tocar ciertos temas que yo sé que tú manejas. Partamos hablando sobre alimentación y envejecimiento. ¿Hay alguna relación? ¿Se envejece mejor, se envejece peor con ciertos alimentos? Cuéntanos algo sobre eso. Sí, mira, la relación entre la alimentación y por ende la nutrición de las personas tiene mucho que ver con la forma como se envejece. Es completamente distinto el envejecimiento en personas que tienen un patrón de alimentación comparado con el de personas que tienen otro patrón distinto de alimentación, ¿ya? El fenotipo, es decir, el cómo se manifiesta, las características que tienen las personas al envejecer, están determinadas en gran medida por su alimentación, por su estado nutricional, que por supuesto depende de la alimentación. Ahora, tampoco quiero que quede la idea que es el único factor que determina el cómo envejecemos, pero sí es uno de los factores más importantes, es uno de los que más pesa. Por supuesto que también hay otros que tienen que ver con condiciones propias de cada persona, genética, su estilo de vida que va más allá de solamente el comer, ¿no es cierto? Por ejemplo, su actividad física, si tiene o no tiene hábitos como el tabaquismo, si consume o no consume alcohol, entre otras condiciones. Pero la alimentación, como te digo, es una de las más importantes, más relevantes en este sentido. Entonces hay personas que pueden tener la misma edad cronológica y sin embargo unas están más envejecidas que otras desde el punto de vista de cómo funciona su organismo y cómo son capaces de defenderse, ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, justamente en esta época de la pandemia, cómo defenderse de las infecciones y especialmente infecciones tan graves como puede ser la que produce el COVID. ¿Y qué rol, a tu juicio, desempeñan los alimentos en las personas mayores?
Sí, bueno. ¿Cómo participan? ¿Por qué son Claro. importantes? Sí, son fundamentales, como te decía, porque determinan el estado nutricional. Lo ¿Qué que se entiende? nosotros necesitamos para que... Marian, perdona que te interrumpa. Cuando tú dices Sí, estado nutricional, ¿qué se sí, entiende sí, en para allá iba. términos genéricos por estado nutricional? Para allá iba. Estado nutricional es la condicionante de cómo funciona todo lo que tienes en tu cuerpo, vale decir, a nivel de las células, cómo las células funcionan y los componentes que están adentro de cada célula. Nuestro organismo tiene millones y millones de células y todas ellas están interconectadas, se comunican, conversan unas con otras, forman, ¿no es cierto?, los órganos, los tejidos, los sistemas, uno habla de sistema circulatorio, sistema respiratorio, etcétera. Entonces el estado nutricional tiene mucho que ver con cómo está hecha cada una de esas células, cómo se defiende, por ejemplo, de procesos como la oxidación, que está ocurriéndonos en todo momento. Y los alimentos que nosotros consumimos entonces nos están dando las herramientas para formar células que sean más resistentes, se comuniquen mejor y nos permitan responder bien. Y cuando decimos los alimentos nos estamos refiriendo básicamente a consumir una cantidad adecuada de energía, una cantidad adecuada de nutrientes y también una cantidad adecuada de componentes protectores que están en los alimentos, como yo recién nombraba, por ejemplo, los antioxidantes. Marian, y a propósito de que tenemos en esta temporada de Más Conocimiento un especial énfasis en adultos mayores, los adultos mayores que tienen sus particularidades, ¿deben recibir algún suplemento alimentario o basta con la comida habitual que esté en la casa? Mira, en general te diría inmediatamente, no necesitamos suplementos, pero tú hiciste agregaste algo bien particular a la frase, basta con lo que tenemos en la casa. Entonces la pregunta es, ¿será adecuado lo que tenemos en la casa? Ya. ¿No es cierto? Porque puede ser muy distinto lo que uno debiera tener o debería tener, ¿no es cierto?, comparado con lo que realmente tiene. Pero a propósito, perdona, pero a propósito de eso, ¿qué debería tener para que fuera suficiente? Y si eso no está, ¿qué hay que agregar? Ya, muy bien, bien concreto. Mira, lo que no puede faltar son los vegetales, digamos, las hortalizas, todo lo que sea para ensalada, las legumbres, ¿no es cierto?, que son una excelente fuente de proteína, los cereales, las frutas, los frutos secos, que cada vez mejor cómo nos protegen, una serie de factores. No puede faltar la fruta. Como fuentes proteicas, ya mencioné las legumbres, pero también no nos olvidemos todos los productos lácteos, derivados de leche, los huevos, el pescado, las aves, en ese orden. Yo pongo primero el pescado como fuente de proteína animal porque es de muy buena calidad. Entonces, como vemos, hay una variedad y lo importante es eso, moverse en la variedad. Comer menos, por ejemplo, almidones, menos pan, ¿no es cierto?, menos fideo, menos papa y agregar más de estas hortalizas, uno puede hacer combinaciones de ellas. Ahora, ojo, porque una cosa es que también los adultos mayores a veces tienen dificultades, ¿no es cierto?, para masticar, para tragar, a veces han perdido la sensación de gusto, entonces hay que prepararlos adecuadamente los alimentos, por ejemplo, haciendo purés, haciendo unas texturas más suaves, combinándolos, usando especias para darles buen sabor. Entonces, si se puede lograr una alimentación adecuada con este tipo de alimentos, estamos fantásticos. Si allá hay condiciones especiales que lo impiden, recién empecemos a pensar en suplementos, no antes. ¿Y estos suplementos que se entregan en los consultorios, los CEFAM, a los adultos mayores, ¿pasa a ser necesario que todos los consuman o a ver, es que puede eso no ser es un suplemento, elegible?
te voy a aclarar una cosita. Yo le llamo suplemento a lo que la gente compra en la farmacia o en las tiendas estas de cosas naturales y que son, por ejemplo, cápsulas de vitamina, ese tipo de cosas, ¿ya? Lo que tú estás pero diciéndome, gracias por la aclaración a qué te referías con suplemento. Y sí, este alimento especial que entregan en son los alimentos. consultorios. Sí, eso, el programa, los del programa PACAM, eso Sí. es un programa de alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que complementa lo que uno prepara y tiene en su casa. Son de buena calidad, aunque a veces no tienen mucho prestigio, ¿no es cierto? Y se pueden mejorar indudablemente y hay gente que está trabajando en eso. Pero son de buena calidad, aportan nutrientes necesarios y la gente se aburre un poquito de consumirlos porque no hay mucha variedad, pero de que son buenos no hay ninguna duda, ¿ya? Son una ayuda, digamos, para complementar la alimentación. O sea, complementan la alimentación. Complementan. No reemplazan. No sustituyen, no la reemplazan. Ya. No la reemplazan. Mariana, aparecen otros temas que son de igual importancia. A propósito, por ejemplo, yo te he escuchado hablar de la inmunosenescencia. Claro. ¿Qué es la inmunosenescencia y luego qué consecuencias puede tener eso? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestro cuerpo lo que se llama la capacidad inmune. O sea, tenemos una inmunidad que nos permite defendernos de los agentes que nos infectan, hablando en general. Y resulta que a medida que nos vamos envejeciendo, también va envejeciendo nuestro sistema inmune. Y a eso se le llama inmunosenescencia, ¿ya? O sea, es tener un sistema inmune envejecido, que ya pierde la capacidad de defendernos como lo haría, ¿no es cierto?, en una persona más joven. Y eso es una de las razones por las cuales el COVID ahora está produciendo mucho daño, ¿no es cierto?, en la población adulta mayor. Fíjate que recién leía en el New York Times de ayer, salió una nota que dice que la mayor mortalidad por el COVID se está produciendo en los adultos mayores que están en residencias para adultos mayores, estoy hablando de datos de Estados Unidos. Yeah. Y esto es peor todavía, ¿no es cierto?, en algunos estados en que más de la mitad de las muertes corresponde a personas que están en establecimientos de adultos mayores, lo cual te está demostrando que son personas que ya perdieron esta capacidad de defenderse contra la infección, entonces están muy inmunodeprimidos, o sea, está muy deprimido su sistema inmune y no responde adecuadamente. Y a propósito de alimentos, ¿existen algunos, llamémosle entendiendo que esa es una situación que existe, la de la inmunosenescencia, pero ¿existe alguna inmunonutrientes que ayuden a fortalecer el sistema inmune? Así es, existen y están justamente en los alimentos que te nombré, ¿ya? Es decir, hay algunas vitaminas, ¿no es cierto?, como las vitaminas D, E, C, complejo B, el ácido fólico, hay minerales como el zinc, el selenio, el hierro, el cobre, que también nos ayudan a defendernos bien. Hay ácidos grasos como los que se llaman los omega 3, ¿no? Estos que son preferentemente de los pescados, por eso es tan importante consumir pescado. La proteína, ¿para qué decir? Es decir, el adulto mayor necesita más proteína que una persona joven, entonces es importante consumirla, ojalá separada en el día. No toda la proteína de una vez, ¿no es cierto?, en una sola comida, sino que dividir en mañana, tarde y más tarde, por decirlo de alguna manera, en fin. Entonces, si la dieta contiene todo esto, si la alimentación cotidiana contiene estos alimentos que yo te nombraba antes, están ahí los inmunonutrientes. Ahora, toda la evidencia que existe hasta el momento demuestra que estar consumiendo lo que yo llamo suplementos, o sea, la cápsula de vitamina, la cápsula de minerales, no tiene ningún efecto que se haya demostrado que mejore la respuesta frente a una infección como la que estamos en este momento enfrentando. Bien. Pero lo cual, entiendo, no significa que si desde el punto de vista, voy a decir, médico,
a un paciente se le encuentra deficiencia, porque en los últimos tiempos, a diferencia de antes, se están midiendo algunas vitaminas en Sí. suero, como el complejo Claro. vitamina B, vitamina D, que son dos vitaminas Exacto. que antes no se medían, sabían que existían, pero Exacto. no se controlaban, y están apareciendo pacientes o individuos, personas con Sí. deficiencia de vitamina D y B, y en esos casos tendrán que recibirlo farmacológicamente el Pero tú lo suplemento. acabas de decir, son casos, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de población general. Por supuesto, si hay personas que tienen por distintas razones, por sus patologías, acordémonos que los adultos mayores tienen la condición de tener varias enfermedades a la vez, lo cual significa que al mismo tiempo están con varios fármacos a la vez, lo que se llama la polifarmacia. Y muchas veces eso también lleva a que hayan interacciones con algunos de los nutrientes. Entonces son ya situaciones más bien caso a caso, pero recomendarle a todo el mundo que porque quiere tener mejores defensas, vaya y compre una vitamina, no tiene sentido, ¿ya? Eso no se O justifica. sea, Ahora la entregar vitamina D, ¿ah? sí, tú decías, No, entregar de dime. alguna manera el mensaje que no es que vayan a la farmacia, compren vitamina B o vitamina D y con eso el virus, el COVID No, no va a llegar, digamos. ¿Eh? no. Ya, ok. Va a ser plata Sí, perdida, te lo digo. perdí. De verdad, no. Ya. Marian, hay otro ámbito que me gustaría que abordáramos, que tiene que ver con la fragilidad que puede Sí, presentarse en los adultos mayores. Este concepto de síndrome de sí, fragilidad. Y de fragilidad. los adultos mayores más frágiles, ¿crees tú que pueden asociarse a una mayor vulnerabilidad a la infección, posiblemente porque su sistema inmune esté también junto con la fragilidad más deteriorado? Claro. En realidad, en la pregunta está la respuesta, tú lo has dicho perfectamente. La fragilidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con que al envejecer hay personas que con más intensidad que otras van perdiendo la fuerza, la capacidad de moverse, se van haciendo más sedentarios, y eso también tiene que ver con la pérdida de masa muscular. Por eso es que es tan importante la actividad física, de lo cual estoy segura que va a hablar alguna otra persona en estas entrevistas. Entonces la masa muscular se va perdiendo y también eso va de forma simultánea con la pérdida de otras capacidades, entre ellas la capacidad inmune. Entonces el adulto mayor frágil, ¿no es cierto?, el que ya le cuesta moverse, es un adulto mayor frágil en muchos sentidos, no solamente en el sentido físico, que ya no tenga fuerza, al mismo tiempo significa que está más comprometido y va a ser más sensible al tema este de la infección viral. Seguramente va a tener que necesitar una hospitalización más prolongada, quizá uso de la UTI, ¿no es cierto? Y tiene más riesgo de letalidad. Tú hace poco mencionaste todo esto dentro del mismo contexto, pero lo vamos separando en secciones. Digamos. Tú hablaste de Sí, polifarmacia. ¿Qué se entiende por sí. polifarmacia primero? La polifarmacia corresponde, es un término en que se ha acordado así, ¿no? No es una definición muy estricta, pero se entiende por el consumo de 5 o más fármacos a la vez, ¿ya? Y eso es una situación típica de los adultos mayores. Aquí en Chile estamos en una cifra superior al 5, estamos alrededor de 7 fármacos por adulto mayor a diario, o sea, todos los días te estás tomando esa cantidad de fármacos. Y desgraciadamente muchas veces la presencia de varias enfermedades hace que tú tengas que tener un medicamento que, por ejemplo, te produce un cierto malestar en algo y lo contrarrestan con otro medicamento. Y se Entonces van empieza a sumando producir fármacos. una cascada. Te fijas en un fármaco y otro. Y los fármacos no son inocuos, es decir, hay interacciones entre ellos que también te están afectando y también con los alimentos y los nutrientes. Entonces se pueden producir situaciones bastante riesgosas. Además que te afectan, muchos de ellos te afectan, disculpa terminar, tira, te afectan, por ejemplo, que te producen boca seca, mal sabor, anorexia, o sea, te quitan el apetito. Entonces eso también afecta la forma como se alimenta el adulto mayor. Claro. Mariana, ¿y esta polifarmacia
que va, como tú dices, sobre 5 fármacos al día, y en Chile tú dices que estaríamos como en 7 promedio, ¿ya? Son como muchos fármacos, ¿no? Pero sí, ¿qué tipo de enfermedades, en términos generales, van aumentando con la edad que hace que los adultos mayores te estén usando más de 5 fármacos al día? Claro. Mira, hipertensión, problemas de dislipidemia, o sea, tener los triglicéridos altos, el colesterol alto, ¿no es cierto?, las dislipidemias en general. Te estoy nombrando enfermedades para las cuales tienes que tomar fármacos. Entonces, estos son todos los días. El hipotiroidismo, y sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, tienen que estar tomando las hormonas tiroideas, cardiovasculares en general. Bueno, suma y sigue, y ahí se pueden ir produciendo otras más. Pero además están otras enfermedades como por ejemplo la obesidad, que es una enfermedad en sí. También, ¿no es cierto?, hay un porcentaje de personas que son adultos mayores y que son obesos. O sea, en las personas mayores se da tanto la desnutrición como la malnutrición por exceso de calorías, y las dos cosas son dañinas. No estoy seguro si nombraste o no diabetes, pero si eso no... te iba a decir, no nombré la diabetes, y hay que ver que es sumamente importante y relevante también, claro, es una de las 3 primeras. Y por ahí vamos sumando y llegamos a los 5 de los 7 fármacos perfectamente. Por supuesto, sí. Y además problemas, qué sé yo, de gástrico, de constipación, de lo que sea, ¿no es cierto? A cada cosa se va agregando otro fármaco, y además la gente consume otros compuestos que no son los fármacos, digamos, de receta, sino que el que le recomendó este y el otro, la agüita ¿no es cierto? Y otras cosas que todo suma. Todo suma. Entonces las interacciones son... Claro, y ese suma no necesariamente suma en positivo a veces, ¿no? Exacto. Ese es el riesgo. Marian, ¿esta polifarmacia tiene alguna relación de alguna manera con una mayor o menor, voy a decir, predisposición a infección por COVID o no? Mira, no veo la relación en ese sentido específicamente, como que la polifarmacia te hiciera más sensible, salvo que te esté afectando negativamente alguno de los sistemas que te permiten responder. Yo lo que te diría es que es más bien la inmunosenescencia, ¿no es cierto? Esto de que tu capacidad de volver a la normalidad cada vez que ocurre algo está disminuida. Por ejemplo, con la infección viral se produce mucho más oxidación y mucho más inflamación que en una situación en que no estamos expuestos al virus. Entonces la respuesta está disminuida, y eso es lo que agrava la situación para las personas que envejecen, ¿no es cierto?, de esta manera no adecuada, digamos. Por eso es que hay personas que, teniendo la misma edad, como te decía al comienzo, pueden tener distintas respuestas frente al mismo agente infeccioso. Marian, la verdad es que como última pregunta, más que pregunta es ¿qué sugerencia tú le harías a los telespectadores que van a ver este capítulo respecto a cómo fortalecer, cómo enfrentar mejor su etapa de vida de adulto mayor, desde el punto de vista de la alimentación, de la actividad física u otros elementos que puedan mejorar su calidad de vida en definitiva? Sí, mira, yo diría que el mejor consejo es tener un patrón de alimentación adecuado durante toda la vida para llegar bien a las edades más avanzadas. Nunca es tarde para empezar, ¿ya? Es decir, si uno ya está en los años que estamos, ¿no es cierto? Igual podemos cada vez ir mejorando nuestros hábitos alimentarios, y eso va a tener consecuencias positivas. Pero el ideal es toda la vida irse preparando, ¿no es cierto?, para lo que le quede a uno de tiempo, teniendo una alimentación adecuada con las características de lo que yo te decía al principio, sobre todo la variedad y con compuestos que tú sabes que están ahí en los alimentos y que te están haciendo bien.
Uno al principio se complica un poco, pero la verdad es que se logra como hábito y después como las personas se sienten mejor, solitas lo siguen manteniendo. Resumiendo los elementos que tú mencionabas por allí, era rico en frutas y hortalizas, rico en pescado, esos dos elementos, pero siendo muchos, por cierto, en la variedad, tú les dabas mucha fuerza, variedad. ¿no? Claro, nosotros aquí en Chile hemos perdido hábitos que teníamos antes. Por ejemplo, las legumbres nos faltaban en la mesa por lo menos una vez a la semana. No sé por qué los chilenos, bueno, hay muchas razones, pero no es el momento de verlas, hemos dejado de comer legumbres. Los porotos están desapareciendo de los hábitos nuestros. Cosas así, te fijas, no estamos hablando de nada rebuscado. Son cosas sencillas, es volver a comer más como con los productos de la feria. Digamos que ahí está la fuente de la salud, está más en la feria que en el supermercado, aunque me dan algunos enemigos, pero digámoslo en simple. Qué buen consejo, así como para cerrar la entrevista. Hay que ir más a la feria. Bien, y ahí están los pescados, allí están las frutas, allí están las hortalizas. Qué bien, buena. Exactamente. Doctora Lutz, Mariana, porque nos conocemos ya hace un tiempo. Mariana, quiero agradecerte en nombre de Campus TV y de Más Conocimiento el hecho que hayas aceptado participar en esta entrevista. No, con mucho gusto, muy agradecida. Que les vaya muy bien, pues. Nos vemos, Mariana, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.